¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de Fe. Yo soy el pastor Josué Muñoz, pastor de la iglesia Bendecidos para Bendecir, ubicado en pleno centro de la capital, Alameda 341, a 50 metros del Cerro Santa Lucía. Ahí estamos ubicados y el Señor nos ha bendecido con un terreno hermoso y una congregación preciosa, a la cual saludo desde acá. Gracias al Señor por darnos una nueva semana para iniciar un nuevo programa, una nueva serie, y que espero sea de mucha bendición para usted. Voy a hablar de algo que ha sido un testimonio hermoso en nuestro medio y espero que también traiga abundante bendición a su vida. Quiero hablar del camino que Dios nos ha dado en su palabra para vivir prósperos y con toda bendición. El camino a la bendición abundante y a la prosperidad de Dios. Amén. No se asuste por la palabra prosperidad. Así que antes de entrar en el tema en unos minutos, quiero recordarles que este programa es auspiciado por hermanos de la congregación que con un corazón generoso y con la bendición del Señor nos han permitido y así nos ayudan para llegar hasta usted de manera gratuita. Hay que pagar el canal, sí, pero el Señor nos da esos medios a través de los hermanos, y uno de ellos es la oficina de nuestro hermano abogado Fernando Ramos, quien está en el centro de Santiago. Si usted necesita asistencia, nosotros le damos el teléfono para que sea ayudado en los asuntos de esta tierra. Recuerde siempre, le digo a nuestro abogado, aparte de los tribunales de la tierra, hay un tribunal celestial que es todavía mucho más importante. Gracias por sus cartas, sus llamadas telefónicas, por sus correos. Agradezco mucho los feedback, dicen en inglés, los emails, los correos, cómo ustedes nos hacen llegar sus comentarios. Así que muchas gracias, por eso me bendice tremendamente y los saludo desde norte a sur y para Santiago igualmente. Todos los días a esta misma hora estamos conectados para hablar de fe. Así que en apenas unos segundos más entramos de lleno al tema de esta semana. Bendecidos. Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes. Una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente. Una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. ¿Cómo están mis amigos? Gracias por permitirme llegar hasta ustedes con la bendición, con el alimento para nuestro espíritu, la palabra de Dios. Como les anuncié, vamos a hablar acerca del camino que Dios nos ha entregado en su palabra para vivir prósperos y vivir bendecidos con toda bendición, de manera que nada nos falte, sino que tengamos todas las cosas. Yo sé que esto choca en algunos pensamientos, especialmente, como lo dije en los programas anteriores, cuando se ha creído por mucho tiempo en la pobreza, en la mendicidad, y es chocante cuando uno habla de esto. A mí también me chocó la primera vez, pero cuando leí la palabra y descubrí que el plan original de Dios era bendecirlos con toda bendición. Dios bendijo a la primera pareja y le dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y multiplíquense las aves en la tierra. Y los bendijo y los declaró benditos. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y los bendijo Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Dios, desde el primer capítulo, decidió bendecir a su creación, a sus hijos. Y ese plan nunca ha cambiado.
nunca ha cambiado el plan de bendición. Dios siempre ha querido que su pueblo viva bendecido. Nunca ha sido el proyecto de Dios que su pueblo tenga escasez o que su pueblo tenga tanta necesidad que tenga que ir a mendigar o ir a las calles a pedir. Nunca fue el plan. ¿Se acuerda usted cuando vinieron a cobrar los impuestos a Pedro y a Jesús? Le dice, ¿y cómo me vienen a cobrar a mí? Pero sin embargo, para que no se ofendan, ve al mar, tira el anzuelo, vas a tomar un pez y ahí están los impuestos para ti y para mí. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo nunca hubo escasez. Nunca hubo escasez, ya lo dije en algunos programas. Pero yo quiero compartir esta verdad. En el libro de Génesis, Dios se agrada tremendamente cuando sus hijos, en este caso, Abel y Caín, traían ofrenda. Pero Abel traía lo mejor, la ofrenda a lo mejor como un reconocimiento de lo bendito que él era. El camino para vivir bendecidos es trayendo al Señor conforme Él nos ha bendecido. La Biblia dice que Caín traía cualquier cosa y la ofrenda no fue agradable a los ojos de Dios. Sin embargo, la de Abel sí fue agradable, porque traía lo mejor del ganado. Y apenas unos pocos capítulos en el mismo libro de Génesis, todavía en el comienzo de todas las cosas, Abraham trae los diezmos a Melquisedec. ¿Por qué? Porque Abraham era muy bendecido y él quería mantenerse en esa bendición. El hecho de que usted haya crecido en un hogar pobre no significa que va a ser pobre toda la vida. Yo nací en un hogar muy pobre, pero gracias al Señor y por la bendición de Dios y de haber recorrido esta palabra, ya no soy pobre, tampoco soy rico, pero tenemos todo en abundancia por la bendición de Dios. Alabado y glorificado sea su nombre. El camino lo he recorrido por más de 40 años, pero no fue, como le dije en un programa, sino hasta el año 79, cuando me fui dando cuenta de mi verdadera identidad, que yo tenía un padre generoso. Y tengo otro libro que escribí que se llama Los atributos de Dios, en los cuales explico que uno de los atributos de mi padre es su generosidad. Entonces, si mi padre es generoso, yo voy a ser generoso. Pues bien, el camino entonces para prosperar es seguir el ejemplo de Abraham. Abraham dio a Melquisedec los diezmos de todo. Entonces, para aquellos hermanos, recuerden que no es mi ánimo contender, sino entregar esta verdad para que usted la tome o la deseche de acuerdo a lo que usted crea. No es mi intención imponer ni gritar a los cuatro vientos que esta es la última verdad. No, es lo que me ha hecho bien. Entrego lo que he vivido, lo que he experimentado por la verdad de la palabra de Dios. La palabra se ha hecho vida y eso no es letra, es experiencia. No es pura experiencia, es fundamento bíblico. Entonces, para aquellos hermanos que yo recuerdo desde chico, cuestionaban, no hermanos, los diezmos está en la ley. No, mi amigo, no mi hermano, está antes de la ley. Nuestro padre Abraham diezmó. Entonces, cuando viene la ley, Dios le dice a su pueblo en el libro de Levítico, indefectiblemente diezmarás. El pueblo de Dios debía diezmar, porque el diezmo era la señal para Dios y para uno mismo de decir, Señor, de todo lo que me has dado, esto yo te lo devuelvo porque es tuyo. Se debía diezmar del grano, de los animales, de todo lo que el hombre podía cosechar. Entonces el camino para poder vivir una vida bendecida es dar, es entregar de la abundancia, de la bendición que Dios nos da. Recuerden que en la ley divina, en la ley del Espíritu, en la ley que entregó nuestro Señor Jesucristo, que no es ley rígida como el Antiguo Testamento, Él dice, si nosotros somos fieles en lo poco, también seremos fieles en lo más, porque es el que es infiel en lo poco, también en lo más es infiel. Entonces Jesús pregunta en el capítulo 18 de Lucas, si no sois fieles en lo poco, ¿cómo Dios te va a confiar su bendición? No puede ser. Entonces, como primer fundamento, desde el libro de Génesis, la intención, el plan de Dios, desde que creó a Adán y Eva, fue bendecirlos y rodearlos de todo bien. Los bendijo con todo, con todo, con todo. Abraham fue bendecido con todo. José
el descendiente de Abraham, también fue bendecido con todo en Egipto. El pueblo de Dios fue bendecido con todo. Dios bendijo al pueblo de Dios, a su pueblo. Allá cuando aún estaban saliendo de la esclavitud de Egipto, despojaron a los egipcios de todo lo que tenían. Y salieron con gran riqueza, dice la Escritura. Salieron los que habían sido esclavos con gran riqueza. El plan del Señor, cuando tú vienes a conocerle y te transformas en un hijo de Él, es que vivas en una vida abundante y plena. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero si no te alcanza ni para comer bien, ¿cómo vas a tener una vida abundante? Mi amado, el proyecto de Dios, en el camino escrito aquí, en la palabra, el camino sellado aquí en la Escritura, es que tú tengas bendición y una prosperidad espiritual que te alcance en todas las demás áreas de la vida. Quiero decirte en el nombre del Señor que el proyecto de Dios para ti es que seas bendecido, es que vivas una vida bendecida. No que vivas una vida en escasez, sino que vivas una vida en bendición con la gracia del Señor. Mi amado, para ello necesitas conocer estos pasos. No te olvides que cuando el rey David quiso edificar el templo, la gente dio con abundancia, con mucha generosidad. Sobró, tuvo que detener al pueblo para poder llegar a ese plan. En el libro de Génesis me voy a dirigir hasta el mismo Apocalipsis. En el capítulo 5 de Apocalipsis dice: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El cordero es el dueño de todas las cosas. Si Dios dice en el libro de Ageo: mía es la plata y mío es el oro, está hablando para la reconstrucción del templo. No puede haber escasez. Él dispone de toda la abundancia que tiene para sus hijos. De modo, mi amado, que para poder tener toda la bendición de Dios, para poder tener toda la gracia de Dios, todo el proyecto de Dios para tu vida, tú tienes que abrir tu mano. El primer camino es entender, número uno, que tú eres un hijo bendecido, que Dios ha destinado bendiciones para ti. Él no te llamó a sus caminos, no te dio una nueva identidad para que sigas viviendo en la misma pobreza de siempre. No, Él te llamó para sacarte de la pobreza espiritual a una riqueza espiritual, para sacarte de una pobreza material y ponerte en una bendición y riqueza material. Para eso te tienes que disponer, tienes que darte cuenta que hay una nueva identidad en ti. Tienes que redescubrir lo que he estado enseñando ya por tantas semanas. He estado enseñando yo de esta verdad por varias semanas. De manera que yo espero que a la fecha los que me están siguiendo se vayan dando cuenta ya de por qué hablamos de fe. Porque todo esto no se obtiene si no es por la fe. La Biblia dice: por la fe ofreció Abel mejor sacrificio que Caín, de modo que tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Eso es del corazón. El camino para salir de la pobreza, para salir de las limitaciones, es al revés de lo que enseña el mundo o lo que tú tenías en la vida antigua. La vida antigua era: mientras más acumulo, mientras más codicio, mientras más guardo, más tengo. En el reino es: mientras más doy, más voy a tener. En el reino, mientras más siembro, más voy a cosechar. Porque Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 9, en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 9, ¿sí?, dice la siguiente verdad que me encanta leer en la congregación. En el capítulo 9, verso 6, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí está la ley: la siembra y la cosecha. Sembrar de las bendiciones de Dios, aunque tengas poco, eso va a ser multiplicado y va a llevarte a una experiencia como la mujer, como la viuda que alimentó de Sarepta de Sidón, que alimentó a Elías, que apenas tenía un poco de harina y un poco de aceite, pero la harina ni el aceite escaseó por 3 años, vivió de un milagro. Aleluya. El plan de Dios es que como sus hijos
tengamos bendición abundante para bendecir a otros. Nosotros nos llamamos bendecidos para bendecir, porque es una declaración bíblica. Abraham, yo te bendeciré y serás bendición. No es al revés. Yo he escuchado muchas veces cómo esta misma escritura la han llegado a distorsionar algunos diciendo, Dios dice en su palabra, bendiciendo te bendeciré. No, no dice eso. Dice, yo te bendigo y tú bendices. No es que tú bendices primero para que Dios te bendiga. No cambia la escritura. Yo lo he escuchado públicamente en muchos lugares. Cuidado, no tergiverse la escritura. Dice, Abraham, yo te bendeciré. Y como yo te bendeciré, tú serás bendición. Así es la ley de Dios. No es al revés. Ay, porque tú das, Dios te bendice. No, primero Dios te da semilla al que siembra y pan al que come. El camino, entonces, para poder salir de las limitaciones económicas, vivir como hijo de Dios, bendecidos con toda bendición, es a través de entender que yo debo dar a Dios lo que es de Dios. Aleluya. Y esta es la parte que no nos gusta, ¿verdad? En la antigua naturaleza, nosotros vivíamos así. En la nueva naturaleza descubrimos la generosidad de un Padre maravillosamente generoso. Y qué mejor que ahora ir al libro de Malaquías, que algunos expertos dicen, después que Dios hace esta declaración en el libro de Malaquías, vienen 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. Hay 400 años en los cuales Dios no volvió a hablar con su pueblo. Dios no volvió a hablar con su pueblo. No volvió a hablar con su pueblo. Y mire por qué. Dice así, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición porque la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Sobreabunde. Hasta que sobreabunde, abriré las ventanas de los cielos. Probadme ahora en esto, dice Dios. ¿Acaso yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobreabunde? Por conocer esta ley y aplicarla por más de yo diría 30 años en mi vida. Porque en los primeros años fui indisciplinado como la mayoría de los creyentes, la mayoría de los cristianos, indisciplinados que dicen, yo doy cuando lo siento, yo doy cuando tenga. No sé si uno también puede dar cuando apenas tenga un bocado. La Biblia dice que una mujer viuda llegó al templo y Jesús la vio en el capítulo 21 de Juan, y vio a una mujer pobre que dio todos los diezmos, en el Evangelio de Lucas, dio todo lo que tenía, todo su sustento, 2 blancas. Y esta mujer, digo yo, es la mujer más sabia. ¿Saben por qué? Porque ella dio, y al entregar lo que tenía, el padre tenía que hacerse cargo de ella. No tenía otra alternativa. Era inteligente, ¿verdad? Ahora, nosotros somos inconstantes, irregulares en dar a Dios lo que es de Dios. En general en el país, las encuestas dicen que la iglesia, el promedio es un 30% diezma regularmente. De 100 personas, 30 dan todas las semanas, todos los meses de su diezmo regularmente. En Estados Unidos creo que es el 25%. ¿Saben qué, amados? La insistencia de enseñar esta verdad durante un mes, el martes, el jueves, el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, el martes, el jueves, el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, durante un mes, nos ha permitido. Este es un testimonio para usted, pastor y hermano de la iglesia. Nos ha permitido tener una congregación donde el 90% diezma regularmente y ofrenda. El 90%. Y el 10%, yo le digo, son los nuevos, son los que están aprendiendo, son los que todavía no han descubierto la generosidad de Dios. Y nosotros usamos un sobre. Y en el sobre le decimos, hermano, aquí hay un sobre, porque Dios promete que habrá sobreabundancia. Entonces, ese es el secreto de dar en un sobre, para que se produzca la sobreabundancia que Dios tiene
les resulta gracioso, ¿verdad? Bueno, eso nos permite que nunca hay escasez. Ni siquiera tomamos otra ofrenda de amor para los predicadores. No, de lo que cada uno da, tomamos y bendecimos a los siervos de Dios. ¿Saben por qué? Porque la ofrenda para eso es. Los diezmos son de la casa del Señor. La ofrenda es para repartir de acuerdo a lo que uno da. Traer los diezmos, traer las ofrendas, dice el Señor. Entonces, si en nuestras congregaciones hoy en Chile no hay prosperidad, no culpe a Dios. No le eche la culpa a Dios. Y quiero decir con dolor, porque yo prediqué desde Arica a Punta Arenas. Fui predicador itinerante. Cuando estaba soltero entre el año 77 al 83 viajé por todo Chile. Fui a otros países, predicando con un grupo de cantantes y evangelizando en las calles, en las plazas, en las playas, en iglesias. Yo no recuerdo, mi amigo, mi hermano, que me hayan dado una buena ofrenda como tan sustancial que me haya dejado asombrado. No, pastor, hermano Josué, todavía no era pastor, hermano Josué, estamos construyendo, mire, somos tan pobres y no tenemos, ¿y cómo? No daban ofrendas. Yo no les pedía los diezmos, pero bíblicamente el obrero es digno de su salario. No me daban ofrendas. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando los veo 30 años después, en la misma pobreza. ¡Qué pena más grande! En la misma pobreza. Y algunos de ellos me deben estar mirando. Los mismos que no me dieron ofrenda han venido y se han llevado una ofrenda que los ha asombrado en la congregación. ¿Saben por qué? Porque mi Padre es generoso. Y Él me indica que yo, para vivir esta vida bendecida, tengo que dar, como Abraham, que no era mezquino, que dejó que Lot se tomara lo mejor de la tierra. El Hijo de Dios no tiene problemas, no tiene atados con dar. Pero mi amigo, si tú quieres comenzar este camino, tienes que entender en primer lugar que tú eres un bendito de Dios. Pero para que esa bendición crezca, se desarrolle y llegues a recibir todo lo que Dios ha destinado para ti, tienes que abrir tu mano, tienes que prepararte para dar. Y que conste que este día yo no estoy haciendo esto para que me envíes una ofrenda. Alabo y bendigo el nombre de mi Dios, que vamos a tener, y lo estoy advirtiendo ya por más de una semana, vamos a hacer unos programas grabados con hermanos que han sido bendecidos con toda bendición, que la bendición de Dios los ha alcanzado abundante y ricamente. Te lo quiero decir este día. Hermanos, y de estos hermanos están entregando ofrendas. Con uno solo, con dos, pagamos el programa. Así de bendecidos. ¿Saben por qué? Porque aprendieron a diezmar y a ofrendar. Un solo hermano da diezmos que equivalen a 10 de la congregación. 10 o 20 podría decir. Uno solo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aprendió estos principios. Llegó a la congregación siendo un bebé y creyó esta verdad. Hermano, Dios promete abrir las ventanas de los cielos y derramar hasta que sobreabunde. Bueno, pudimos comprar un templo, una propiedad en 660 millones. Y eso es porque este camino de bendición lo he creído por más de 30 años. Saber que soy un bendito de Dios, llamado para bendecir la iglesia, los siervos del Señor, bendecir a las congregaciones, bendecir los predicadores, bendecir la obra. De manera que yo quiero invitarte ahora mismo, que en este canal donde tú estás recibiendo esta señal, si tú ya eres un fiel diezmador y ofrendador, te invito a que mandes una ofrenda, que llames y te inscribas como un hermano que va a aportar para la gloria de Dios y para bendición, porque eres tú el que será bendecido junto con el canal donde tú estás recibiendo esta señal. No es una ofrenda para nosotros, sino para bendición de este canal, para que se expanda y compren nuevos y mejores equipos y para que tú digas, yo fui parte también de esta bendición. Este es el camino, este es el paso número 1, descubrir que soy bendito, que Dios destinó bendiciones, abrir la mano, pero viene mucho más. Así que le advierto, prepárese, viene mucho más. Vamos a orar, vamos a creer en la palabra y Dios
Aleluya. Yo creo que va a derramar bendiciones hasta que sobreabunden sobre usted. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, oro y te pido, Señor, en este momento, que grabes esta verdad en cada corazón para que mis hermanos, los que recién comienzan, descubran que lo único que tú quieres es bendecir a tus hijos. Y los que ya te han conocido, para que den este paso de fe y comiencen a ser los bendecidos que entregan bendición y sobre los cuales nunca se detiene la bendición que tú has destinado para ellos. Gracias por bendecirnos. Gracias, papá, por bendecirnos en Cristo Jesús y derramar toda bendición y restaurar todo lo que nosotros debía ser restaurado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amados, hemos llegado al fin de otro programa. Hablemos de fe y estamos hablando ahora del camino para tener una vida próspera, bendecida, para llevar bendición. Para esto le invito a que se conecte con nosotros nuevamente en este mismo canal, a la misma hora, y vamos a seguir siendo bendecidos para bendecir. Nos vemos y ahí está el teléfono, llámenos, escríbanos, queremos saber de qué manera este programa le está bendiciendo, le está animando, fortaleciendo, porque ese es el sueño de Dios y de mi corazón para usted. Bendecidos, sean bendecidos para bendecir. Amén. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgins, 341, Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir.